Bienvenidos a este rincón especial del eje cafetero, donde la naturaleza y la tradición se unen para brindarnos un paisaje que enamora. En esta finca cafetera, un lugar donde el café no solo se cultiva, sino que se vive con pasión y orgullo. Aquí se cultiva el café con el mismo cuidado y dedicación que nuestros abuelos. Cada grano es cosechado a la mano para garantizar la mejor calidad. En el corazón del eje cafetero, entre montañas verdes y paisajes de ensueño, se encuentra Marsella Risaralda, un rincón donde la tradición cafetera y la naturaleza se unen para crear un espectáculo inolvidable. Aquí en esta finca tradicional el café no solo es un cultivo, es una forma de vida. Su ubicación privilegiada nos regala una vista impresionante y la oportunidad de conectarnos con la esencia de la cultura cafetera. Esta finca es más que un hogar, es un espacio cultural donde se respira historia, tradición y amor por la tierra. Desde este punto el paisaje se convierte en un cuadro vivo. La brisa fresca, el sonido de los árboles y el canto de los pájaros hacen de este lugar un paraíso natural. Las fincas cafeteras en Colombia tienen una historia de más de 300 años, iniciando en el siglo XVIII cuando el café llegó al país. Las casas cafeteras tienen un estilo colonial, con balcones de madera, techos de teja y colores vibrantes. Las principales aves que puedes encontrar en la finca son colibríes, barranquero andino, tángara, carpinteros, tucanes, loros. El paisaje de una finca cafetera es perfecta. Las fincas cafeteras se encuentran en zonas montañosas, con suelos fértiles y climas templados. Normalmente está entre 18 y 24 grados centígrados, ideal para el cultivo de café. La vegetación también se combina en cultivos de café con plátano, guaudua y árboles nativos que protegen los suelos. Miradores naturales, desde muchas fincas se pueden ver ríos, montañas y aquí en esta maravillosa finca, cada amanecer es un regalo y cada atardecer es una despedida que nos deja con ganas de volver. Aquí estamos en el cafetal de la finca. Aquí hay matas de plátano. Bueno, como podemos ver, esto es una mata de café que está floreando. Estas flores blancas es donde nace el café, donde produce el café. Primero empieza por lo blanco, la florecita, la flor, luego la pepa así verde. Luego, con el paso de los meses, se convierte así en roja, que normalmente es cuando se cosecha. Se recoge el café
cuando está bien rojita. Estas pepas se ven muy grandes, se ven muy deliciosas. Vamos a probar este delicioso café. Pues normalmente yo cojo una pepa, le quito la cáscara. Está dulce. Esta es la cáscara del café. Este es el café como tal, la semilla. Bueno, voy a explicar un poquito sobre el proceso del café. El café tarda entre 3 y 4 años en dar sus primeros frutos. Se cultiva entre 1200 y 2000 metros sobre el nivel del mar, lo que le da una mejor calidad a la cosecha. Como aquí podemos ver, tiene una buena cosecha esta planta. Se recolectan solo los granos rojos maduros, como les mostraba en esta planta, que están rojos maduros. Se cosecha a mano porque pues es mejor, y también hay cosecha selectiva en Colombia. La cosecha ocurre entre 2 veces al año. También podemos escuchar las aves. El café se despulpa, se le quita la cáscara roja y se lava para eliminar impurezas. Se seca al sol durante 4 a 7 días, tendidos de café o secaderos de madera. Y tostado y molienda. La clave del buen café está en el tostado, ya que pues varía la intensidad según el tipo de café. Se muele para prepararlo en diferentes métodos: prensa francesa, expreso, filtrado y entre otras opciones. Bueno, como podemos ver, acá está la flor del café. Luego está a la siguiente etapa, que es verde, luego rojo, y este está más rojo. Este es el proceso del café. Bueno, aquí podemos ver otra mata de café muy grande, bonita, con mucha cosecha.
Marsella es un destino ideal para los amantes del avistamiento de aves. Más de 300 especies encuentran refugio en sus bosques y cafetales, brindando un espectáculo de colores y sonidos. Este lugar no solo es un destino, es una experiencia que se lleva en el alma. Su paisaje, su cultura y su gente nos recuerdan la belleza de nuestra tierra cafetera. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la finca cafetera, un lugar lleno de historia, sabor y paisajes que enamoran. Hasta la próxima, aventureros. No olviden suscribirte, darle like al video y compartir con sus amigos.